Saludos y bienvenidos a Euronews Hoy. En el informativo de este jueves destacamos las dudas en Occidente de que Rusia esté retirando sus tropas del este de Ucrania. Moscú defiende que la retirada no se puede hacer en un día, pero la UE exige pruebas tangibles. Además, la tensión ha vuelto al frente separatista del Donbass. De hecho, la última información que dispone el alto representante de la UE, Josep Borrell, es la de que han aumentado los combates y que ha empezado el bombardeo en algunas partes de la frontera. La OTAN está preocupada por la posibilidad de que Rusia intente realizar una operación de bandera falsa en el este de Ucrania, diseñada para que parezca un ataque contra los rusos. Viajaremos hasta Brasil, donde la tragedia ocasionada por las fuertes lluvias en Petrópolis ha dejado más de un centenar de muertos, según las autoridades. Así ha quedado la zona afectada. La cifra de fallecidos podría aumentar, porque los desaparecidos ascienden a más de 40. Por cierto, Canadá ha cesado la búsqueda de la docena de cuerpos desaparecidos en el hundimiento del barco gallego Villa de Pitanso. Veremos también cómo en Europa se van eliminando las restricciones de la pandemia. En Francia se vuelve a reabrir el ocio nocturno y a finales de mes se elimina el uso de la mascarilla en los espacios públicos cerrados que exigen el pase de vacunación. Países Bajos reabre bares y discotecas con limitaciones y España permitirá un 100% de aforo en los estadios a partir del 4 de marzo. Además, la Casa Real Británica no deja de hacer frente a un problema tras otro. El último es que Scotland Yard está investigando al príncipe Carlos, el heredero al trono, por supuestamente aceptar donaciones a cambio de favorecer la concesión de títulos y honores. Más noticias, como siempre, en nuestros titulares. La UE pide a Rusia pasos concretos y tangibles hacia la desescalada. En Ucrania, el presidente Zelensky asegura ante las tropas que no tienen miedo. Francia confirma su retirada militar de Mali junto con sus socios europeos y canadienses, mientras líderes europeos y africanos hablan del futuro del Sahel. Finaliza la búsqueda de los desaparecidos del naufragio del pesquero Villa de Pitanso. Las autoridades canadienses tomaron la decisión 36 horas después del hundimiento. La Berlinale premia con el Oso de Oro a la película española Alcarrás, dirigida por Carla Simón. Un drama rural familiar protagonizado por Xenia Rousset y Albert Bosch. La Unión Europea al unísono suma su voz al coro que insta a Rusia a reducir la tensión en la frontera con Ucrania. El presidente del Consejo Europeo ha pedido una acción tangible por parte de Moscú. El miedo a una inminente invasión rusa parece haber disminuido, pero no ha desaparecido. En los últimos 2 días, Rusia ha señalado que podría estar abierta a la diplomacia e instamos a Rusia a que dé pasos concretos y tangibles hacia la desescalada, porque esta es la condición para un diálogo político sincero. No podemos intentar eternamente la diplomacia en un solo lado mientras el otro lado está acumulando tropas. El préstamo de 1.200 millones de euros de la Comisión Europea de ayuda urgente para Ucrania ha superado el último escollo parlamentario. Y mientras la presidenta de la Comisión Europea y el secretario general de la OTAN reafirmaban su unidad en la disuasión y preparación de una respuesta en caso de ataque, en Ucrania el presidente Volodymyr Zelensky se reunía con las tropas y lanzaba el siguiente mensaje de ánimo a sus compatriotas. No tenemos miedo, sea cual sea el pronóstico, no tenemos miedo de ningún pueblo, de ningún enemigo. No tenemos miedo de ninguna fecha porque nos defenderemos tanto el 16 de febrero como el 17, y en marzo, en abril y en septiembre y en diciembre, sin importar el día y el mes. Pese a la incredulidad de Occidente, Rusia afirma que ha retirado algunas de sus tropas. Las imágenes publicadas por su Ministerio de Defensa muestran maniobras conjuntas con unidades bielorrusas. Minsk asegura que ni un solo soldado ruso permanecerá en el país cuando terminen los ejercicios. ¿Está Rusia retirando sus tropas de las proximidades de Ucrania? El último informe de la inteligencia ucraniana no muestra signos de que sea así. Según el ejército ucraniano, hay unos 140.000 militares rusos y fuerzas separatistas prorrusas congregados cerca de la frontera ucraniana. El presidente Volodymyr Zelensky ha dicho: cuando tenga lugar la retirada, todo el mundo podrá verlo. El presidente, las autoridades y el pueblo ucraniano, millones de personas, han
vivido durante años con esta tensión y en el Día de Unidad Nacional declarado por Zelensky, querrían más que cualquier otra cosa tener pruebas de ese repliegue y de la desescalada de la situación. Sasha Vakulina, Euronews, Kyiv. Continúa el tira y afloja diplomático entre Rusia y la OTAN. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, asegura que su país se compromete a responder a Estados Unidos sobre su propuesta de seguridad en Europa. También ha mantenido que no es Moscú quien aumenta la tensión. Así lo ha dicho tras reunirse con su homólogo italiano Luigi Di Maio este jueves. Sobre si la escalada terminará el 20 de febrero no lo sé, porque no la estamos incrementando. No resolveremos estos problemas hasta que no nos pongamos de acuerdo en las posiciones clave de las que depende la seguridad en Europa, a saber, la no expansión de la OTAN hacia el este, el no despliegue de armas de ataque, el respeto a la configuración político-militar que había en Europa en el momento de la firma del acta fundamental entre Rusia y la OTAN. Il ministro Lavrov mi ha riferito che c'è tutta la disponibilità russa a trovare. El ministro Lavrov me ha dicho que existe toda la voluntad rusa de encontrar una solución diplomática a esta crisis, y a la luz de lo que dijeron en Kiev hace unos días el ministro Kuleba y hoy el ministro Lavrov, hay una voluntad por ambas partes de encontrar una solución diplomática. Según el Ministerio de Defensa ruso, una decena de convoyes con cargas de gran tamaño, pesadas y también algunas peligrosas, partieron de Crimea tras las maniobras militares. Sin embargo, Estados Unidos desconfía y mantiene que Rusia sigue teniendo tropas en la frontera con Ucrania. Emmanuel Macron confirma la retirada militar de Mali de Francia, sus socios europeos y Canadá. El cierre de las últimas bases francesas en Mali llevará entre 4 y 6 meses, ha dicho el presidente francés. Anoche Macron recibía en París a líderes europeos y africanos para hablar del compromiso internacional en el Sahel, un encuentro previo a la cumbre entre la Unión Europea y la Unión Africana de este jueves y viernes en Bruselas. El despliegue militar internacional en el Sahel ronda los 25.000 soldados, de ellos 4.300 son franceses, de los que 2.400 están desplegados en Mali. Francia, la antigua potencia colonial, desplegó tropas en 2013 para hacer retroceder a los combatientes yihadistas, pero la misión ha tenido un éxito limitado y los insurgentes se han reagrupado. Sus ataques han dejado al menos 40 muertos en los últimos 3 días. Tras 2 golpes de Estado desde 2020, Francia y sus socios se quejan de que la Junta Militar no ha cumplido con los plazos para restaurar un gobierno civil. Antes de la cumbre UE-África, Bruselas lanzó una operación de seducción ante las críticas de que mantiene un viejo modelo colonial de inversión, donde los africanos solo son exportadores de productos básicos. Bruselas se ha comprometido a movilizar 150.000 millones de euros en los próximos años para ayudar a desarrollar las infraestructuras en el continente africano. 9 marineros muertos, 12 desaparecidos y 3 supervivientes. Este es el balance de la tragedia del pesquero español naufragado en aguas de Terranova, en Canadá. Las autoridades canadienses decretaban el miércoles por la tarde el fin de la búsqueda de los desaparecidos. La dolorosa decisión, como la describió uno de los responsables del Centro de Coordinación de Rescate, se producía 36 horas después del hundimiento. El primer ministro de Terranova daba el pésame a los damnificados. En nombre de toda la provincia ofrezco mis más sinceras condolencias a las familias afectadas por el incidente y doy las gracias al dedicado equipo de rescate que ha trabajado para encontrar a la tripulación. Jonathan Calderón, en la imagen, es uno de los desaparecidos. De los 24 ocupantes del Villa de Pitancho, solo 3 volverán a casa. El patrón del barco, Juan Padín, su sobrino Eduardo Rial y un marinero originario de Ghana. La localidad gallega de Marín, donde tenía su base el pesquero, está conmocionada. No se recuerda una tragedia de tal magnitud. Francia reabre el ocio nocturno por primera vez en 3 meses. Los conciertos podrán volver a verse de pie y los clientes de bares y cafeterías podrán volver a beber en la barra. Un respiro para un sector muy golpeado.
No sabemos si el negocio volverá a ser rentable, así que vamos a intentarlo. Es una prueba. Vamos a abrir 10 días seguidos y si vemos que no hacemos números, tendremos que cerrar. Llevamos meses perdiendo dinero. No podemos seguir así. También en los Países Bajos han decidido abrir bares y discotecas. Eso sí, podrán hacerlo solo a partir del viernes y hasta la 1 de la madrugada. El 25 de febrero se eliminará esa limitación horaria y de aforo. Estamos muy contentos de poder volver a abrir. Todos estamos dispuestos a organizar una gran fiesta. Si todo el mundo ayuda, lo conseguiremos. Y en el Reino Unido se podrá vacunar a los niños de entre 5 y 11 años. Tras largos debates sobre pros y contras de esta medida, el Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización ha tomado la decisión y los más pequeños podrán vacunarse en el cole con dosis de Pfizer-BioNTech. Buenas tardes, ministra. España da un paso más en la desescalada de las restricciones para contener la pandemia. Tal y como ha anunciado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, la caída continuada en el número de contagios permite soñar con volver a la normalidad en los estadios deportivos. Hemos acordado que para el fin de semana del 4 de marzo los eventos deportivos, tanto al exteriores como al interiores, pasen al 100% de los aforos, dada la buena evolución de todos los indicadores epidemiológicos. Dentro de los estadios seguirá siendo obligatorio el uso de la mascarilla y continuará vigente la prohibición de fumar, beber o comer. La revolución bolivariana abraza al oso ruso durante la peor crisis entre Rusia y Occidente desde el final de la Guerra Fría. Aprovechando la visita a Caracas del viceministro ruso de Exteriores, Yuri Borisov, el presidente venezolano Nicolás Maduro ha expresado su total solidaridad con Moscú en el pulso que mantiene en Ucrania con la OTAN y la Unión Europea. Rusia cuenta con todo el apoyo de la República Bolivariana de Venezuela en la lucha que está dando para disipar las amenazas de la OTAN y del mundo occidental. Rusia cuenta con todo el apoyo de Venezuela. Borisov llegó acompañado de una amplia delegación de funcionarios expertos en distintos ámbitos en los que Rusia y Venezuela esperan reforzar la cooperación, aunque uno sobresale por encima de los demás. Y hemos ratificado el camino de una poderosa cooperación militar entre Rusia y Venezuela para la defensa de la paz, de la soberanía, la defensa de la integridad territorial, una poderosa cooperación militar. La visita puede tener más miga que los habituales mensajes grandilocuentes para el consumo interno. El mes pasado, en una entrevista televisada en Rusia, Borisov no descartó desplegar infraestructura militar en Cuba y Venezuela, propósitos a los que no se ha referido en este viaje. La inflación les ha dado un fuerte golpe a los residentes en Cuba, donde la pandemia, la producción ineficiente, los controles gubernamentales y las sanciones de Estados Unidos han agravado la crisis económica. La dificultad de llegar a final de mes se debe en parte a la reforma del gobierno de eliminar el ineficiente sistema de doble moneda que había convertido al peso local, en el que se pagaba la mayoría de los cubanos, en una especie de moneda de segunda clase. Una prima pobre de un peso convertible utilizado por los turistas, las personas que trabajaban con ellos y quienes recibían dinero de familiares en el extranjero. Fue la adopción de una moneda única para todos lo que condujo en pocos meses a un fuerte aumento de los precios de muchos productos, lo que no correspondía con el aumento simultáneo de los salarios. Una libra de tomate 30 pesos, una libra de ají, una de cebolla. Además, las dificultades del gobierno para producir o importar todos los bienes necesarios han dado lugar a un creciente mercado negro, ya que la gente especula comprando lo que puede y revendiéndolo días después cuando aumenta la escasez. De hecho, la inflación y la escasez fueron las quejas principales de los cubanos que salieron a manifestar durante el pasado mes de julio. Son ya más de un centenar de personas las que han muerto tras las inundaciones en Petrópolis, Brasil. Decenas de familias han quedado sin hogar y se desconoce el número de desaparecidos. Las fuertes lluvias en la noche del martes provocaron aguaceros y desplazamientos de tierra, destrozando gran parte de la ciudad. La llamada Ciudad Imperial se encuentra a unos 70 kilómetros de Río de Janeiro. El gobernador de la región ha asegurado que se trata de las peores lluvias desde 1932, aunque ya en 2011
Un aguacero mató a 900 personas en la misma región. Los equipos trabajan las 24 horas del día, no van a parar la búsqueda en absoluto. Va a continuar, a no ser que por razones técnicas tengan que parar 1 o 2 horas. Pero si todo se desarrolla con normalidad, no pararemos en absoluto. Más de 400 bomberos, equipos de rescate y voluntarios trabajan para recuperar los cuerpos y sacar a los posibles supervivientes. En solo 6 horas llovió la misma cantidad de agua que se esperaba para todo el mes de febrero. Además de 3 días de luto por las víctimas, la alcaldía de Petrópolis declaró el estado de calamidad pública. Un terremoto de magnitud 6,2 sacudió Guatemala este miércoles 16 de febrero, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. La Coordinación Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala estima que el suceso deja 3 muertos y decenas de miles de afectados. De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, el temblor ocurrió alrededor de la 1 de la mañana, hora local, y se sintió en todo el territorio guatemalteco. También se percibió en El Salvador y en México. Y los daños son, le podríamos decir, leves comparados con la magnitud de 6.2. Tuvimos una suerte que fue profundo el sismo. El epicentro del terremoto fue en la costa del Pacífico, a menos de 100 kilómetros de Ciudad de Guatemala. La población aún recuerda el gran terremoto de magnitud 7,5 que en el 76 azotó la nación. Pánico porque yo ya viví un terremoto, entonces yo pensaba que iba a ser lo mismo, ¿verdad? Donde yo vivía anteriormente, cuando fue el primer terremoto del 76, nos quedamos sin casa. Debido a su posición geográfica, Guatemala es un país muy sísmico. Solamente el año pasado registró un total de 125 temblores. Alemania sigue en alerta máxima por fuertes vientos, carreteras y vías cortadas y vuelos cancelados por el paso de la tormenta Ilenia. El temporal azotó sobre todo el norte y el este de Alemania, provocando inundaciones y daños en edificios. El estado de Renania del Norte-Westfalia ha cerrado las escuelas. La empresa ferroviaria estatal Deutsche Bahn suspendió durante toda la mañana del jueves los trayectos de larga distancia entre 7 regiones del norte del país. La tormenta ha dejado vientos de hasta 135 km por hora en algunas zonas. En el aeropuerto de Hamburgo se han cancelado una docena de vuelos. A primera hora de la mañana de este jueves, los departamentos de bomberos y las comisarías de policía informaron de numerosos incidentes, pero por el momento no ha habido daños importantes. Se espera que la tormenta llegue a otros países de Europa durante el fin de semana. La reina Isabel II de Inglaterra atiende su primer compromiso oficial tras el segundo positivo COVID del príncipe Carlos, cuando se encendieron todas las alarmas. La monarca ha esquivado de momento la enfermedad, pero no los problemas familiares. Cuando uno parece alejarse, surge otro. El último concierne a la fundación de su hijo mayor y heredero al trono, el príncipe de Gales. Scotland Yard la está investigando por supuestamente aceptar donaciones a cambio de favorecer la concesión de títulos y honores. La investigación llega tras la renuncia el año pasado del director de la fundación tras mediar para que un millonario saudí recibiese una de las más altas distinciones del Reino Unido. En un comunicado, el príncipe Carlos asegura que desconocía estas prácticas. Este nuevo sobresalto para la familia real británica llega al día siguiente de que el príncipe Andrés llegara a un acuerdo extrajudicial con una mujer que le acusa de agredirla sexualmente cuando tenía 17 años, algo que el duque de York siempre ha negado. Alcarrás de Carla Simón, Oso de Oro de la Berlinale 2022. La cineasta catalana es la primera directora española en vencer en uno de los 4 grandes festivales. Un jurado procedente de los 5 continentes y presidido por Night Shyamalan representó la riqueza y diversidad del cine. Ha sido increíble, con un altísimo nivel y muy inclusivo. A imagen del jurado de esta edición, que representaba muchos puntos de vista diferentes, ha sido todo un honor formar parte de él, aseguraba la actriz danesa Connie Nielsen. Carla Simón se hace con el Oso de Oro. Alcarrás, que es una localidad de 9.000 habitantes al oeste de Lleida, es el título de su segunda película. La joven directora de 35 años
Tras su debut con el filme Verano 1993, rinde homenaje a la lucha de su familia y de otros agricultores por mantenerse fieles a su tierra de melocotoneros. Hola. ¿Cómo va? La cinta cuenta cómo una familia numerosa se enfrenta al desahucio, a la tala de sus frutales y a un futuro incierto. Después, si ho vau tombar, el grup era tu, Ja. És tu el que ets Ja els tria, tieta. A més, no us dirà Què passa aquí? Està plena? Otra película ganadora en la Berlinale fue la cinta alemana Rabille Kurnaz contra George W. Bush, que recibió un doble premio con el Oso de Plata a la mejor interpretación para la actriz Meltem Kaptan y Oso de Plata al mejor guión. Esta comedia política cuenta como una madre turca que vive en Alemania y cuyo hijo está encerrado sin motivo en Guantánamo, pide ayuda a un abogado que hace suya su causa y viaja a Washington para enfrentarse a George W. Bush. Wer? Ich? Ja. Du. La Berlinale 2022 ha sido un éxito y se ha desarrollado en condiciones casi normales. La competición ha sido especialmente relevante este año y el jurado ha recompensado a películas procedentes de todo el mundo, comprometidas artística y políticamente, mostrando la diversidad, pero también la adversidad del mundo contemporáneo. Frédéric Ponsard pour Euronews. Hasta aquí el informativo de hoy. Pueden seguir informándose a través de nuestro canal, nuestras redes sociales y nuestra página web. Les dejamos con el No Comen del Día, en el que verán el espectáculo que genera el hierro fundido en Pekín y que se celebra 15 días después del Año Nuevo chino. Gracias por seguirnos y feliz jueves.